Bueno, muchachos, entonces, como vemos acá, lo que vamos a trabajar, la derivada, primero vamos a tratar lo que es la pendiente de una recta tangente. Primero, el concepto de pendiente. Nosotros ya trabajamos la función lineal y sabemos que la pendiente es la inclinación que tiene una línea recta, ¿sí? Si es positivo, significa que la línea recta está subiendo de izquierda a derecha. Y si es negativa, la línea recta está bajando de izquierda a derecha. También puede ser una pendiente igual a cero, que significa que es paralela al eje X, ¿sí? Esto sería pendiente positiva, pendiente negativa y pendiente cero. Es constante, no hay inclinación. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener claro eso, lo que es una pendiente. Recta tangente. ¿Qué es la tangencia? Aquí podemos ver rectas secantes. Son dos puntos que cortan, una línea recta que corta una curva en dos puntos. Es una recta secante que atraviesa la curva. Una recta tangente no va a atravesar la curva, sino que le va a pasar solo por un punto. ¿Sí? Es como si la rozara en un solo punto a la curva. Entonces, esa es la diferencia entre recta tangente y recta secante. ¿Por qué tenemos que tener claro eso? Por el siguiente ejercicio. Entonces, lo que queremos llegar es a hallar la pendiente de una curva. Entonces, fácilmente nosotros vemos, aquí grafiqué la línea recta 3x más 2, eso es una gráfica, aquí me está dando esa gráfica. Nosotros sabemos que ese 3x más 2, ¿qué significa? Que por cada cambio en x, mi función va a subir 3 veces en y, ¿sí? Eso es lo que me dice esta pendiente 3. Recuerden que la función lineal es mx más b. Entonces, por cada cambio en x, yo voy a subir 3 veces en y. Y este 2 me representa, ¿qué tenemos? Este 2 me representa el punto de corte, que lo vemos acá. Punto de corte es igual a 2. Y de ahí para allá, por cada cambio que yo realice en x, mi función va a subir o a bajar 3 posiciones. Aquí lo podemos ver. Por un cambio que yo realice en x, miremos el cambio que está de aquí a aquí, un cambio que yo realice en x, mi función va a cambiar 3 posiciones en y, ¿sí? Ahí vemos las 3 posiciones. Luego realizo otro cambio en x, vamos a subir otras 3 posiciones en y, ¿ya? Eso es lo que vemos de una pendiente. Entonces, en una función lineal es muy sencillo. 2x más 1. Ahí tenemos 2x más 1. Aquí podemos ver esa gráfica. 2x más 1. En este caso la pendiente es 2. Entonces por cada cambio en x que yo realice va a cambiar 2 posiciones en y hacia arriba. Si la pendiente es negativa, entonces me va a dar la misma inclinación. Menos 2x más 1. Vemos que es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que va bajando. Menos 2x más 1. Tiene el mismo punto de corte en 1. Y el menos 2 que me dice, por un cambio que yo haga en x, mire el cambio, por ejemplo, yo cambio de menos 1 a 0, ¿sí? Menos 1 estaba en 3 y cambia 2 posiciones en y. Lo mismo, de 0 a 1, aquí está. Si yo hago un cambio de 0 a 1, aquí, de 0 a 1, ¿cuántas posiciones cambia en y? Cambia exactamente 2 posiciones. Otra vez acá. De 1 a 2 cambia 2 posiciones en y hacia abajo. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Entonces, en una línea recta es muy sencillo tener una pendiente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una curva? Tenemos este caso, esta curva acá. Si podemos ver, pues aquí vemos que la gráfica es una parábola. Un noveno de x al cuadrado menos 2x más 10. ¿Sí? Es una parábola. Aquí tenemos el punto de corte, 10. Yo sé que mi gráfica tiene que pasar por 10. Aquí le damos el punto acá, punto de corte.
Los puntos especiales son el punto de corte, que es 10, 0,10, y el vértice. Nosotros conocemos que el vértice es lo más importante en una parábola, ¿sí? Sabemos que de ahí para allá la gráfica se repite, es un espejo, hacia la derecha y hacia la izquierda del vértice. Ahora, yo quiero hallar la pendiente de esta curva. No es tan sencillo. Ahorita veíamos que las líneas rectas todas son iguales, nunca va a cambiar. Siempre por cada cambio que yo hago en X, cambia 2 posiciones en Y. Por ejemplo, en el caso de menos 2X más 1, cambia 2 posiciones en Y. Aquí podemos hacer un análisis muy parecido, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo de 0 a 1, ¿cuántas posiciones cambia en Y? Ahí vemos que cambia. Perdón, eso no es de 0 a 1 y no es de 0 a 2. Aquí ya lo podemos ver más sencillo. Entonces, ahora sí, como la manito está de A1, entonces yo puedo decir que de 0 a 1, ¿cuántas posiciones cambian Y? Casi que el 2, ¿cierto? Pero en el segundo punto ya es un poquito menos. En el tercer punto es mucho menos. Ahora si yo lo analizo en otros puntos, por ejemplo por acá, miremos que por ejemplo el cambio que hay acá, ¿sí? Un cambio en X ya es mucho menor al cambio que estábamos analizando ahorita. Lo mismo acá. Este cambio que hay aquí, mire que ya es mucho más pequeño. Y miren este último. Es demasiado pequeño. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que en una curva la pendiente no es tan sencilla y no siempre va a ser la misma, no va a ser constante. Por lo tanto, las pendientes de estas curvas nos tienen que dar unas funciones que van a ser variables, ¿sí? Van a tener que estar en función de X. Van a ser variables dependiendo del punto donde yo lo evalúe, la pendiente va a cambiar. Entonces, nosotros lo que veíamos ahorita era rectas secantes. Antes de ver las rectas secantes, nosotros en el trabajo anterior veíamos cómo calcular la pendiente de una línea recta. ¿Cómo hacíamos eso? Cogíamos dos puntos, x1, y1 y x2, y2, ¿sí? Y con esos dos puntos hacíamos la distancia que hay en y, era calcular esta distancia que hay en y calcular la distancia que hay en x. La distancia que hay en y es una resta, ¿sí? Yo sé que de aquí hasta acá es la distancia y1 y de aquí hasta acá es la distancia y2. Entonces, ¿cómo llevamos la distancia que hay entre y1 y y2? Hacíamos una resta entre a y1 le resto y2 y me da esta distancia que hay acá, ¿sí? Lo mismo en x. De aquí a aquí está x1, de este punto a este punto acá está x2 y para allá la distancia que hay entre x1 y x2 es hacer la resta entre el más grande, x2 menos x1. Por último, para hallar la razón de cambio, recuerden que la razón es una división. División entre el cambio que tengo en y dividido el cambio que tengo en x, ¿sí? Eso me da la pendiente. Entonces, solo con dos puntos yo puedo hallar la pendiente. Nos devolvemos acá a la gráfica. Ejemplo. Yo ya sé que esta gráfica es 3x más 2, ¿sí? Y yo ya sé que la ecuación de la línea recta es mx más b, por lo tanto la pendiente me tiene que dar 3. Pero lo vamos a hacer, vamos a probar la fórmula. Primero vamos a coger estos dos puntos que los podemos ver bien. Estos dos puntos. Tenemos, este punto es 2,8 y este punto acá es 4,14. Si yo hago y2 menos y1 sería 14 menos 8, ¿sí? ¿Cuánto da 14 menos 8? Haría 6. Y acá x2 menos x1 haría 4 menos 2.
Este sería 4 menos 2 y este sería 14 menos 8. 14 menos 8 me da 6 y 4 menos 2 me da 2. Si yo hago la relación, dice que 6 dividido entre 2, eso me da igual a 3. Entonces ya probamos que en la línea recta, en cualquier línea recta, nos sirve esa fórmula. Pero entonces, ¿qué va a pasar en las curvas? Entonces nos devolvemos acá a la curva. Vamos a tener el mismo concepto. Escojo 2 puntos de mi gráfica y entonces voy a escoger, digamos, este punto y con el vértice, ¿sí? Entonces voy a trazar una línea recta ahí, entre esos 2 puntos. Si yo calculara la pendiente en ese punto, ¿es creíble o no es creíble? Vamos a ver que acá no es tan creíble. ¿Por qué? Miramos que si yo calculo la pendiente en ese punto, aquí se va a perder mucha información, ¿sí? Todo esto que hay acá abajo, se pierde mucha información. No es el mismo cambio que yo hago entre estos 2 puntos, ni acá, ni acá. No es constante, siempre va cambiando de forma diferente. De hecho, acá es más inclinado, ¿sí? No va a ser constante, va a ser diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una estrategia. A este punto acá, esto me genera un punto acá, ¿sí? Y esto me genera otro punto acá. Ahora, por cada punto en X, recordemos que yo tengo un punto en f de x, ¿cierto? O sea, si esto es X, esto le podemos llamar f de x. Mejor dicho, si esto vale 9, entonces esto sería f de 9. Si esto vale 18, entonces el punto de acá es f18, ¿ya? Pero entonces nos vamos a olvidar de esos números, del 9, del 18. Nos vamos a olvidar de esos números y a un lado, a este lado lo voy a llamar x. A este lado lo voy a llamar x. Y a este punto acá, entonces de forma general, a este punto acá, le voy a llamar que es el mismo x, pero sumado un valor h. ¿Qué significa x más h? Recuerden que estoy haciéndolo de forma general. ¿Qué significa x más h? Esto es x, ¿sí? Esta distancia de aquí a aquí es x. Y esta distancia que hay de aquí a acá es x más h. Por lo tanto, yo sé que esta distancia es h, ¿sí? Entonces, de forma general, eso sería x más h. Por lo tanto, si yo tengo acá x, este punto acá, también de forma general le vamos a llamar f de x. ¿Sí? No importa el valor que tenga x, esto de acá va a ser f de x, este punto que tenemos acá. Y si esto es x más h, este punto, entonces lo vamos a llamar f de x más h. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Recordemos que para hallar la ecuación, para hallar la pendiente, necesito 2 puntos. x1, y1 y x2, y2. Entonces, por ahora, yo a este punto le voy a llamar x1, y1 y a este punto de acá lo voy a llamar x2, y2. Eso es lo que yo necesito para hallar la pendiente. Entonces, utilizando la ecuación de pendiente, me voy a ir al Word por acá. Utilizando la ecuación de pendiente, entonces me dicen que la pendiente m es igual a y2 menos y1, y2 menos y1
sobre x2 menos x1. Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a empezar a reemplazar quién es y2 es y1. Entonces, si vemos acá, ¿cuánto vale y2? Entonces y2 vale f de x más h. ¿Listo? Entonces yo sé que y2 es igual a f de x más h. ¿Cuánto vale y1? Aquí vemos y1 vale f de x. Este es el punto en y1. Y1 entonces vale f de x. Vamos con x2. Aquí vemos x2. Entonces el valor de x2 es igual a x más h. X más h. Menos x1. ¿Y cuánto vale x1? De forma general vale x. Menos x. Aquí podemos ver que en el denominador estas dos x se me van a cancelar. Por lo tanto, me va a quedar que la pendiente en esos dos puntos va a ser igual a f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? O sea, en realidad, ¿qué hicimos? Recordemos que la pendiente es la distancia que hay aquí en y dividido la distancia que hay aquí en x. Y ya sabemos, la distancia que hay en x es h. Y la distancia que hay acá es esta diferencia, f de x más h menos f de x. Entonces, por ahora hemos calculado la pendiente de esos dos puntos. Pero como les venía diciendo, en la curva no es nada de lo que estamos hablando ahí. No tiene nada que ver lo que estamos hablando ahí. O sea, eso me va a dar una inclinación un poquito muy alta y vemos que la curva en realidad no tiene esa inclinación tan alta. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Entonces, una de las formas es empezar a acercar este punto. ¿Sí? Si yo ya hago una recta con ese mismo punto, por ejemplo, si yo ya la acerco, mire que ya empieza a ser más creíble. La pendiente me empieza a dar un poquito más bajito. Entonces, ¿qué es acercar este punto? Mire que entre más acerco el punto, por ejemplo, si yo le doy este punto, si yo trazo otra recta y le doy este punto, mire que ya se me está acercando más la pendiente a lo que es la curva, ¿sí? Al principio, mire que era todo esto lo que se perdía, ¿sí? Ahorita ya se nos está perdiendo mucho menos. Entonces, la idea es acercarse un poquito más y un poquito más. Mire que sí, mire que si yo muevo este punto, si yo empiezo a mover este punto, la pendiente empieza a subir, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo ideal de K? ¿Cuál sería, dónde sería el valor de K que tendría que estar? Recordemos que esto era X, esta distancia que hay aquí es H. Esa distancia que hay es H. Entonces, si veíamos esta línea, acá es más inclinada, acá siempre se va perdiendo menos información, entonces lo que vemos que hay que hacer es acercar K a B, al punto B, para que sea creíble, ¿sí? Ya esta sería la pendiente real. Mire que si hablamos de esta pendiente,
En el vértice, en el punto como tal, como es una parábola, en realidad no hay inclinación. Por lo tanto, mire que la pendiente de esa línea recta, de esta recta, me da lo que debe ser de esta curva. Es diferente si yo la evalúo, digamos, en este punto, ¿sí? Pero en este punto estaría bien lo que estamos diciendo. Este punto, la pendiente real sería justo cuando yo tengo K en el mismo punto B. Pero ¿qué pasa ahí? Yo no puedo calcular la pendiente de un solo punto. Recordemos que para calcular la pendiente yo necesito dos puntos, x1, y1, x2, y2. Si los dos están en el mismo punto me va a dar 0 sobre 0 y eso no es lógico. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Hay una operación que nosotros venimos trabajando del corte anterior, que es, yo empiezo en h, ¿qué hay que hacer con h para calcular la pendiente? ¿Qué hay que hacer con h? Tenemos que realizar que h tienda a qué valor, que tienda en este caso a 0. ¿Sí? Si h es más pequeño, si lo miramos acá, mire que h empieza acá en el punto D, pero ya en el punto H es diferente, luego en el punto I es diferente, luego en el punto J. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo más pequeño. Entre sea más pequeño, va a ser mucho más creíble la pendiente, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Que h prácticamente sea 0. Y ese prácticamente, ¿sí? Que es este, digamos, este último, ese prácticamente es que esté en el mismo punto. Por lo tanto, lo que yo debo hacer para hallar la pendiente real o la tasa de cambio es calcular el límite de esa pendiente cuando h tiende a 0. ¿Sí? Vamos a calcular el límite de esta pendiente cuando h tiende a 0. Por lo tanto, ya lo tengo acá. Entonces, lo único que nos faltaba era calcular el límite de cuando h tiende a 0 de fx más h menos fx sobre h. Recordemos, esta es la pendiente y si yo calculo el límite cuando h tiende a 0, me va a dar la solución creíble. ¿Listo? De estos puntos de acá. En este caso, si yo ya cojo estos, por ejemplo, si cojo como referencia este punto, la tangencia, ¿qué va a pasar? Si yo empiezo a acercar este valor h, si yo empiezo a acercar este punto h, mire la tangencia acá. Esto en realidad es una recta tangente, ¿sí? Si lo coloco en el mismo punto es una recta tangente a la curva. Si lo alejo ya es una recta secante, ¿sí? Esta como tal sería una recta tangente. ¿Listo? Esta aquí es una recta tangente. Esta acá sería una recta tangente a la curva en ese punto. Eso es lo que vemos acá en la explicación de las diapositivas, las rectas secantes, las rectas tangentes. Eso es lo que vemos acá. Es la necesidad de empezar a acercar ese punto Q cada vez más pequeño. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Que h tienda a 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la pendiente de una recta tangente. Entonces, mire que la pendiente, ¿por qué me da la pendiente? Ya sabemos que estamos calculando la pendiente. Y la recta tangente, ¿por qué? Porque si h vale 0, los dos puntos estarían en el mismo, o sea que la línea recta tocaría ese solo punto P de la curva. A eso es lo que se le llama la tasa de cambio, ¿sí? Que es la división, el cálculo del límite cuando h tiende a 0 de esta división, de la relación que hay entre y y x, el cambio en y y el cambio en x.
A esto es lo que vamos a conocer como derivada, entonces lo podemos llamar tasa de cambio o derivada. Relación de cambio de una curva, tasa de cambio instantánea o la derivada de una función. ¿Sí? La fórmula que acabamos de sacar. Otras formas de de hacer notaciones de esta derivada. La primera, casi siempre la vamos a trabajar de esta forma, f'. Otra forma es d sub x de f de x, o la derivada de y con respecto a x, de y de x, la derivada de y con respecto a x. Y otra forma es y'. Así es que vamos a anotar cualquiera de las cuatro formas, podemos anotar una derivada. Entonces ahora sí vamos con un ejemplo ya real. Aquí tenemos unos ejemplos reales. La idea es calcular el límite de esta función. 3x más 5. Entonces, aquí en las diapositivas yo les dejo unos pasos. Dice, calcule el cuarto. Esto es en 4 pasos para calcular el límite. Entonces, la primera sería calcular f de x más h. Mire toda la fórmula que hay que hacer acá. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la función f de x. Y pues dividir entre h es sencillo, pero no tenemos quién es f de x más h. Entonces lo que recomendamos siempre es, calcule primero f de x más h. Cuando ya sepa quién es f de x más h, haga la diferencia. ¿Sí? O sea, réstele la función original. Cuando ya le reste la función original, entonces haga el cociente, divida sobre h, ¿sí? Y por último, cuando ya haya dividido sobre h, va a calcular el límite. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí con el ejemplo. Entonces, determinen la pendiente de la recta tangente de la gráfica 3x más 5. Entonces, el primer paso es hallar f de x más h. Si yo les pidiera a ustedes, ejemplo, f de 3, ¿qué hacen ustedes? Reemplazan x por 3, daría 3 por 3, 9, y 9 más 5, 14. Entonces me dicen f de 3 es igual a 14. Pero en este caso nosotros no tenemos un número, sino que tenemos más letras. Pero es hacer el mismo concepto. Si me piden f de 3, reemplazo donde está x, le coloco el 3. Si me piden f de 8, donde está x, le reemplazo el 8. Así sea negativo, así sea una raíz, reemplazamos donde esté x, reemplazamos por el número que tenemos acá. Entonces, en este caso, no nos dan un número, sino x más h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde esté x, mírenlo acá, vamos a reemplazar por x más h. Ya mire que la función original era 3x más 5. Aquí va a quedar 3 por x más h más 5. ¿Qué es lo siguiente? Aquí realizamos ley distributiva. Ahí vemos 3 por x me da 3x, 3 por h me da 3h, y más 5 quedaría de esta forma. Entonces, ya tenemos lo que es 3f(x) más h, que es toda esta función. Ahora vamos a hallar f(x) más h menos f(x), ¿sí? Entonces vemos que f(x) más h, aquí lo reemplazamos, está entre paréntesis. Vamos a restarle la función, ¿y la función cuál es? 3x más 5, ¿sí? La vemos acá. Aquí, al quitar paréntesis, vemos que este signo menos me intercambia los signos que estén dentro del paréntesis. Por lo tanto, este 3x está positivo, me queda negativo, y este 5 está positivo, me queda negativo. Como los dos quedan negativos, aquí vemos que 3x está por acá positivo, se va a cancelar con este negativo, y este 5 se cancela con este 5, quedándome como resultado solo el 3h. Vamos al paso 3. El paso 3 me dice, haga la división, ¿sí? Divide entre h. f de x más h menos f de x lo acabamos de hallar, que es 3h. Lo reemplazamos y dividimos entre h. Al dividir entre h, vemos que podemos cancelar las h, las podemos simplificar, por lo tanto el resultado es 3. Entonces ya tenemos el paso 3 listo. El paso 4 sería
Ahora sí, hallar la derivada, que es aplicar el límite a esa función. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Como ya todo eso lo calculamos, habíamos dicho que era 3, entonces solo es calcular límite cuando h tiende a 0 de 3. Y nosotros recordamos las propiedades de los límites. Siempre que estemos calculando el límite de una constante, me va a dar la misma constante. Entonces, por eso, el resultado es igual a 3. Este ejemplo es muy sencillo. 3x más 5. Si vemos, ese 3x más 5, lo voy a graficar acá, 3x más 5, es este de acá. Lo que estamos haciendo, todo este proceso de aquí, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, recordemos que es calcular la pendiente de la recta tangente a la curva. Si vemos este ejercicio, 3x más 5, aquí lo hemos graficado, en realidad no es una curva. Por lo tanto, si yo analizo la pendiente en cualquier punto de esta curva, ya lo habíamos dicho, me tiene que dar 3. En cualquier punto me va a dar 3. ¿Listo? Entonces, por eso el resultado me da igual a 3. Por eso me da igual a 3. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando no es una línea recta, sino es una curva? Por ejemplo, aquí, esto es x cuadrado. Sabemos que x cuadrado entonces nos va a dar una parábola. Si nos da una parábola, entonces ya la derivada de esa función o la pendiente tiene que ser variable. Por lo tanto, me tiene que aparecer la x. Entonces, vamos a calcular, me dice determine f' de x y después calcule f' de 2, interprete el resultado. Vamos a hacer esos dos puntos en este ejemplo o vamos a analizar lo que hay acá. Primero vamos a seguir los mismos pasos. Hallar f de x más h. Entonces, donde esté x, mírenlo acá, voy a colocar x más h. Y aquí nos tenemos que volver un poquito a resolver un binomio a cualquier potencia, que eso lo vamos a necesitar. En este caso es un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado, recordemos que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo cuadrado. Eso es lo que tenemos en este punto acá. X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Ya terminemos el primer paso. El segundo dice, a esta función que usted acaba de hallar, a f de x más h, réstele la función. Entonces, en este caso, mire que aquí está f de x más h y le vamos a restar la función original que es x cuadrado. En este caso podemos cancelar x cuadrado con x cuadrado y me da solo 2xh más h cuadrado. Que acá vamos a tener un paso adicional, que es lo que vamos a necesitar. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a sacar factor común h. Vemos que todos los términos tienen h, entonces sacamos factor común. Al sacar factor común es como restarle una h a cada término. ¿Sí? Entonces la primera, como solo tiene una h, no me queda ninguna. Y la segunda es h cuadrado, entonces me queda una sola h. Este es el factor común. ¿Para qué hicimos eso? Para cuando tengamos que escribir esta cociente, mire que esta h, como solo sacamos factor común h, se me va a poder cancelar con la h del denominador. ¿Por qué lo hacemos? Mire que cuando yo calculo el límite, cuando h tiende a 0, h está en el denominador. Por lo tanto, si yo utilizo el método analítico y reemplazo h por 0, me va a dar una indeterminación. Entonces, ¿qué me dice el método analítico? Si le da 0 en el numerador y 0 en el denominador, usted va a poder factorizar. Mire que si yo hubiera reemplazado desde acá, me da 0 por 2x más 0 al cuadrado, me da 0 todo el numerador y me da 0 el denominador. Por lo tanto, yo voy a poder factorizar. ¿Y cuál es la factorización? Este factor común de acá. Entonces, aquí resumimos que esto me da 2x más h. Y por último me falta evaluar el límite cuando h tiende a 0 de
2x más h. Ya aquí aplicamos el método analítico de los límites que me dice esto es una función polinómica, por lo tanto es solo reemplazar h por 0. Entonces si yo reemplazo esta h por 0, eso me da 0 y aquí me daría 2x más 0 es igual a 2x. Por lo tanto, esta sería la derivada o la pendiente. Pero entonces recordemos que la pendiente siempre me da un número. Entonces, yo con el número yo puedo decir, si es positivo, es porque la gráfica está subiendo, si es negativo está bajando, y si es cero, no tiene inclinación, ya es constante. Entonces, como aquí me da 2x, ¿por qué me da con variable? Aquí vemos que la gráfica en realidad, ya sabemos que es x cuadrado, entonces si yo grafico x al cuadrado, es una parábola con vértice en 0,0. Esta parábola, la pendiente va a cambiar. Mire que si yo calculo las pendientes acá, me dan negativa y las pendientes a este lado me dan positiva. Ahora, si calculo la pendiente en este punto, me va a dar 0. Entonces, por eso me da con variable, porque dependiendo del valor donde yo esté trabajando en X, ¿sí? Dependiendo de este valor, mi gráfica me va a dar una pendiente diferente. ¿Tenemos preguntas hasta ahí, muchachos? Listo. Nos faltaba una parte del ejercicio que nos decía, calcule f' de 2. ¿Qué es f' de 2? Si yo pidiera f de 2, es reemplazar. Mire que aquí f de 2 sería 2 al cuadrado. Pero aquí me están pidiendo f' de 2. ¿Sí? Entonces, como es f' de 2, yo no la voy a reemplazar en esta función, sino en esta función. Y esta función es 2x. Por lo tanto, f' de 2 sería igual a 2 por 2 igual a 4. Ese 4, ¿qué me indica? Recuerde que era interpretar el resultado. Ese 4 me indica que en ese punto, cuando x es igual a 2, la tasa de cambio de la gráfica, o si yo hago un cambio en x, aproximadamente en y, va a subir 4 posiciones. Eso es lo que me indica la gráfica. Mire que no me da lo mismo ejemplo si yo la reemplazo en menos 1. Si yo evalúo menos 1, aquí vemos en la gráfica, si yo evalúo en menos 1, está por acá, ¿qué me dice la función? Que si yo hago un cambio en x, aproximadamente va a cambiar menos 2 en y, ¿sí? Menos 1 por 2 da menos 2. Entonces, es aproximado, ¿sí? Lo que va a cambiar. Lo mismo acá. Si yo hago un cambio en x, va a cambiar 4 posiciones. Eso es lo que me da derivada. Mire que aproximadamente cambia un poquito más de 4 posiciones. Entonces, eso es lo que me da la derivada. ¿Y para qué nos va a servir? Mire que ahí ya estamos viendo que dependiendo de la pendiente, yo puedo decir si una gráfica va bajando, va subiendo o es constante, ¿sí? Dependiendo del resultado de la pendiente, podemos decir si va bajando, va subiendo una gráfica o cómo se está comportando la gráfica, esas gráficas que son curvas, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejercicio un poco más, hasta el momento hemos trabajado funciones sencillas, pero entonces ahora sí, vamos, ya sabemos que la derivada de una función, entonces la determinamos de acá. ¿Por qué también le podemos llamar MT? Esto le podemos llamar pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Listo? Entonces, de cualquiera de las dos formas, F' o MT. Entonces, vamos a calcular la derivada de esta función. Menos 4 x al cubo
más 3x cuadrado menos 2x. ¿Sí? Entonces, este es el ejercicio. Ya de la siguiente función, hallar la derivada. F' de x, entonces lo que debemos hallar, o m de t. Entonces, vamos a seguir los pasos. Dice el primer paso. Calculemos f de x más h. ¿Sí? Ese es el primer paso. Calcular f de x más h. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer paso? Vamos a reemplazar donde esté x en la función. Reemplazamos x más h. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Pero este paso conlleva otros pasitos. Entonces, eso es lo primero. De este paso, eso es lo primero. Vamos a reemplazar donde esté x, colocamos x más h. Entonces, copio la función y ya sabemos que donde esté x vamos a copiar esto. ¿Dónde está x? Estamos reemplazando por x más h. Ahora, aquí surge otra necesidad. Mire que me queda x más h al cubo, x más h al cuadrado y x más h. Yo necesito este menos 4, no lo puedo pasar a multiplicar acá. Yo no puedo hacer ley distributiva aquí porque el menos 4 no está elevado al cubo. Entonces yo debo primero solucionar ese binomio al cubo, debo solucionar este binomio al cuadrado y en el caso de este menos 2 sí podemos solucionar haciendo ley distributiva. Entonces, después de reemplazar x más h, resolveremos los binomios a las diferentes potencias. ¿Sí? A las diferentes potencias, o sea, resolver estos binomios para luego hacer ley distributiva con el número que está fuera del paréntesis. Listo. Entonces, acá ustedes ya saben resolver esto que lo vimos en Matemáticas 1, ¿sí? Que es un binomio a cualquier potencia. Por acá, por eso tenía estos apuntes. Acá estaba la explicación de un x más h al cuadrado es multiplicar 2 veces x más h, ¿sí? Aquí hacíamos ley distributiva. Entonces daba x cuadrado más xh más hx más h cuadrado, llegando como resultado a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Sabemos que x más h al cubo es multiplicar x más h al cuadrado por x más h. Entonces yo sé que x más h al cuadrado es esto. Si yo hago ley distributiva en este punto, vamos a obtener estos términos de acá. Y si yo busco semejantes, aquí ya están en rojo y en azul los semejantes. Sumado a semejantes, 2 más 1, 3, 2 más 1, 3. Obtenía este de acá. ¿Ya? Pero ustedes saben que es mucho más fácil realizar estos binomios a cualquier potencia no haciendo ley distributiva, sino o utilizando
el triángulo de Pascal, ¿sí? O utilizando el binomio de Newton, ¿sí? Que es el exponente, pasa a multiplicar, en teoría 3 por 1, 3. Al exponente le resto 1 y divido por el número de término anterior, ¿sí? Entonces divido entre 1, este iría dividido entre 2 y el último dividido entre 3. Entonces, cualquiera de las dos formas lo podemos realizar. Entonces, para el ejercicio necesitaba lo que es x más h al cubo. Entonces, yo ya lo voy a resolver aquí. Lo voy a colocar entre paréntesis. Y necesito también x más h al cuadrado. Acá lo tengo. X más h al cuadrado. Se lo voy a colocar entre paréntesis x más h al cuadrado. Entonces, al resolver los binomios a las diferentes potencias, ahora sí voy a realizar la ley distributiva. Entonces, primero con este menos 4, hay que tener mucho cuidado porque miren que el primer término es negativo, ¿sí? Entonces, al ser negativo me va a cambiar los signos de todo lo que esté dentro del paréntesis. Lo mismo acá, 3 por x cuadrado, 3 por 2xh y 3 por h cuadrado. En este caso no me cambian los signos porque el 3 es positivo. Y por último, menos 2, en este caso también vamos a cambiar signos. ¿Listo? Entonces vamos a realizar esa parte. Voy a copiar y va a ser acá la ley distributiva. Entonces, hago la multiplicación por el primer término. Menos 4 por 1 me da menos 4. Luego, menos 4 por 3. Ahí vemos que nos cambia el signo. Y menos 4 por 3 da menos 12. Luego, otra vez, menos 4 por 3 daría menos 12. Y por último, menos 4 por 1 me da menos 4. Lo mismo aquí, vamos a quitar los paréntesis y vamos a hacer ley distributiva. 3 por 1, 3, ¿sí? El primer término. Luego 3 por 2, me daría 6 acá. Y por último, 3 por 1, 3. Solo me falta el paréntesis último, entonces quito paréntesis. Menos 2 por 1 me da menos 2 y menos 2 por 1 me da menos 2. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer en el primer paso. Reemplazar donde esté x, reemplazamos por x más h. Luego resolvemos los binomios a las diferentes potencias. Si no hay potencias, pues simplemente entonces, luego hacer la ley distributiva, pasamos a hacer la ley distributiva con los paréntesis. Ahora, si no hay número, por ejemplo, si esto no fuera 2x, sino solo x, entonces aquí lo único que me va a cambiar es que no me da menos 2x menos h, sino que me interfiere el signo, no va a ser x más h, sino menos x menos h. Entonces, aquí ya podemos pasar al paso número 2. Aquí, perdón, aquí estábamos calculando era fx más h. Aquí terminamos el paso 1. ¿Sí? Entonces vamos con el paso número 2. El paso número 2 nos dice calcular lo que es f de x más h menos f de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues cogemos la función calculada en el paso anterior. Le vamos a restar la función original. Entonces, la voy a copiar tal cual acá. Ya sabemos que esto aquí vamos a hacer f de x más h menos f de x. Todo esto es f de x más h, este punto acá. Entonces, ¿qué nos falta? Hacer menos f de x. Aquí van a haber tres formas de hacerlo. Primero, explicar la versión larga, la versión un poquito más corta y por último la versión más corta. La primera, entonces vamos a hacer menos.
Y entre paréntesis cogemos toda la función. La copiamos. Listo. Entonces, esta es la versión larga. La copiamos primero entre paréntesis para después quitar este paréntesis, ¿sí? Al quitar este paréntesis, vemos que hay un menos afuera. Ese menos me interfiere en el primer signo, en el segundo, en el tercero. Y si hay más términos, en todos los términos que tengamos, nos va a interferir. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a quitar paréntesis, menos por menos me da más. El segundo término me va a quedar negativo y el tercero me va a quedar positivo. ¿Listo? Ahora, otra forma. De una vez, usted sin necesidad de hacer este paso, ¿usted qué va a hacer? Como sabe que restar la función, usted de una va a copiar esta función, pero con signos contrarios. Entonces, la primera estaba negativo, lo paso a positivo. El segundo lo paso a negativo, el tercero lo paso a positivo. Entonces, la copio de una vez, así. Es una versión que me ahorra un paso. Y la tercera, ahorita la vamos a ver. Primero quiero que veamos que esta función original siempre se me va a cancelar. Miremos acá los ejemplos que hicimos anterior. Mire que en el primer ejemplo se me cancela toda esta función con términos que están en fx más h. ¿Sí? Mire que no solo pasó aquí. Vamos en el otro ejemplo. En el otro ejemplo vemos que toda esta función que es fx más h se me cancela con, perdón, f de x se me cancela con fx más h. Eso siempre me va a pasar. Toda la función que yo reemplace en f de x se me va a poder cancelar. Por lo tanto, si nos devolvemos acá al ejercicio, se supone que toda esta función que es f de x se me va a poder cancelar. Entonces, si yo aquí busco semejantes, mire que este 4x cubo positivo, por acá está el mismo 4x cubo pero negativo. Acá vemos 3x cuadrado negativo, acá vemos el mismo 3x cuadrado positivo y tenemos 2x, por acá está menos 2x. ¿Ya? Entonces, sabemos que eso siempre se nos va a poder cancelar. Ahora, yo le había dicho a ustedes que hay una versión mucho más corta y la versión corta es esta de acá. Copian su función f de x más h, ¿sí? Y de una vez, para hacer f de x más h menos f de x, como yo ya sé que toda la función f de x se me va a cancelar, entonces yo voy a buscar los términos. Entonces mire, la función original es esta. La voy a copiar más acá. Entonces, de aquí habíamos visto que me cancelaba 4x cubo, 3x cuadrado y 2x con estos 3 de acá. 2x, 4x cubo y 3x cuadrado. Entonces, la versión más corta es copiar de una todo f de x más h y buscar estos tres términos, miren, menos 4x cubo, como yo sé que lo voy a restar, lo cancelo con el que sea igual, menos 4x cubo. 3x cuadrado lo cancelo con el que sea igual, 3x cuadrado. Y 2x lo cancelo una vez con el que sea igual. ¿Listo? Entonces, al final voy a tener que llegar al mismo resultado. Que f de x más h menos f de x me da igual a este término ya lo cancelé. Este término 3x cuadrado también se me canceló. Y este término 2x también se me canceló. Entonces ya llego a este punto acá de 1. Si lo hacemos así, llegamos en un solo paso acá. Si lo hacemos acá así de esta forma, llegamos en 2 pasos, en 3 pasos. Si lo hacemos aquí,
en 2 pasos. Entonces ya ustedes toman la decisión de cuál van a trabajar. Cualquiera de las 3 formas, no hay ningún problema, le va a quedar igual. Con eso terminamos de calcular f de x más h. ¿Sí? Entonces ya sabemos. A la función calculada en el paso anterior le vamos a restar la función original. Buscamos los términos semejantes y verificamos que toda la función original se nos cancela con algunos términos de la función f de x más h. ¿Listo? Entonces vamos con el tercer paso. Acá en el segundo paso también podemos de una vez realizar el factor común antes de realizar el tercer paso. Entonces vamos a sacar factor común h. Mucho ojo que todos los términos que me quedan en esta diferencia, todos los términos siempre van a tener que tener todos los términos h. Si hay un término que no tenga h, significa que de la función no cancelamos alguno que debíamos cancelar. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. f de x más h menos f de x, todos los términos deben tener h. Por eso podemos sacar el factor común h. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer esta misma función, pero con factor común h. Y recordemos que sacar factor común h es abrir entre paréntesis y empezar a restarle una h a cada término. El primer término tenía una h, queda con 0. El segundo término tenía 2 h's, queda solo con una. El tercer término tiene 3, quedan 2. El cuarto tiene 1, queda 0. El quinto tienen 2, entonces va a quedar solo una h. Y el último tiene una sola h, entonces queda 0. El tercer paso es calcular esta fracción. A f de x más h menos f de x sobre h lo vamos a dividir entre h. Entonces, yo acá tengo que f de x más h menos f de x, de una vez con el factor común, la voy a copiar acá, ¿sí? Y dividido entre h. ¿Para qué sacamos factor común anteriormente? Lo que necesitábamos era cancelar el denominador h para cuando yo evalúe el límite, cuando h tiende a 0, no se me indetermina. Entonces yo ya sé que esta fracción me va a dar igual a toda esta división, me da igual a solo lo que hay dentro de este paréntesis. ¿Listo? Entonces, recordemos el tercer paso. El tercer paso sería realizar la división y simplificar la h del numerador con la del denominador. Entonces, vamos con el cuarto paso. Como ya cancelamos las h's, ya no hay h en el denominador, nos va a quedar una función polinómica.
Y calcular el límite de una función polinómica es mucho más sencillo. Entonces vamos con ese último paso, que es calcular ya la derivada o la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Vamos a hacer ese último paso. Entonces, en el cuarto paso, ¿qué va a hacer? Evaluar el límite. Entonces ya sabemos que esto va a ser igual a todo este límite. Ya sabemos que toda esta fracción es esto de acá. ¿Sí? Y voy a colocar entre paréntesis. Y ahora sí, si evaluamos el límite cuando h tiende a 0, el método analítico me dice que una función polinómica, como no se indetermina, me va a dar lo mismo el límite que la función. Por lo tanto, evalúe donde esté h, reemplace por 0. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Todo el término que tenga h se va a volver un 0. Entonces, este término me da 0, 0 por 12x me da 0, 0 al cuadrado por 4 me da 0, y 0 por 3 me da 0. Por lo tanto, la derivada o la función m de t, la pendiente de la recta tangente, me da igual a los términos que no tengan h. Entonces me da menos 12x cuadrado más 6x menos 2. Entonces, acá al evaluar el límite, todos los términos que tengan h se cancelan y el resultado serían los términos que no tienen h. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos lo que es la derivada o la pendiente de la recta tangente a esta curva. Ahora, recordemos que la pendiente es un valor. Aquí no tenemos ningún valor, pero ese valor me va a ir cambiando dependiendo de si x es positivo, si x es negativo. ¿Listo? Entonces, yo quiero que ustedes en este momento realicen la derivada de esta función. Por favor, realicemos ese ejercicio siguiendo los pasos. Si tenemos alguna pregunta, podemos activar el micrófono, no hay ningún problema. O por el chat, cualquiera de los dos, los que no tengan el micrófono. Bueno. Entonces, ya habíamos hecho el ejercicio anterior, la derivada nos había dado menos 9x cuadrado menos 6. Ahora, vamos a calcular pendientes. Entonces, nos piden calcular la pendiente. Gustavo, yo también estoy grabando, entonces yo les monto todo el video, ¿listo? Vamos a calcular las pendientes de la recta tangente a la curva, pero entonces recuerden que como la pendiente es dependiendo de el punto en X donde yo estoy evaluando, puede ser positiva o negativa, entonces hay que darle qué valor, hay que darle un valor. Entonces digamos, vamos a calcular la pendiente
de la recta tangente a la curva fx igual a menos 3xq menos 6x más 7, cuando x es igual a menos 1, cuando x es igual a 2 y x igual a 4. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Cómo hallaríamos la pendiente? Simplemente, yo sé que esta derivada, ya vemos que con el ejercicio anterior vimos que esta es la función derivada, esta es la derivada de esta función. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es calcular la pendiente. Recordemos que esta derivada yo la puedo denotar de esta forma también. M de t. O sea, la pendiente de la recta tangente a la curva. Y si me piden f de menos 1 es simplemente donde está el x, reemplazo por menos 1. Sería menos 1 al cuadrado, da 1 positivo, 1 por menos 9 da menos 9. Menos 9 menos 6 da menos 15. Si yo pido cuando x vale 2, reemplazamos acá por 2. 2 al cuadrado da 4. 4 por menos 9. 4 por 9 da menos 36. Menos 36 menos 6 da menos 42. Y si calculamos, cuando x es igual a 4, esto me va a dar igual a 4 al cuadrado 16. 16 por 9, 6 por 9, 54, 9 por 9 y 5, 14, 144, menos 144 menos 6 da menos 150. ¿Qué podemos decir de estas tres pendientes? La primera, yo puedo decir que como me da pendiente negativa, significa que mi gráfica ahí está bajando con una pendiente 15. O sea, por un cambio que yo haga en X, mi gráfica va a bajar más o menos 15 en Y. Esta es exactamente lo mismo, va bajando, pero está bajando 42 posiciones en Y. Y en esta está bajando, ya vemos una pendiente muy inclinada. Vamos a ver la gráfica de esta función y verificamos esos tres resultados. Entonces voy a graficar menos 3x cubo menos 3x al cubo menos 6x más 7. Me da esta curva. ¿Sí? Esto es una curva en realidad. ¿Sí? ¿Y qué podemos ver de la curva? Que siempre es negativa para cualquier valor en x. ¿Sí? Nosotros la evaluamos. La pendiente de menos 1. Aquí la vemos, la evaluamos en menos 1, en 2 y en 4. Vemos la gráfica en menos 1. Dice que la gráfica no es tan acostada o está acostada, pero menos 15. ¿Sí? La pendiente es menos 15. Ya en 2, mi gráfica está muy acostada y en 4 ya la pendiente es demasiado acostada, ¿sí? Menos 150 que vemos el cambio, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esa pendiente, ese valor? Yo con este valor, aparte de que podemos decir hacia dónde va nuestra gráfica, también podemos armar una ecuación, ¿sí? Podemos armar una ecuación de la curva, la ecuación de la línea recta que sea tangente a esa curva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que recordar la ecuación punto pendiente. Recordemos la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es, ustedes la tienen ahí, y menos y1 igual a m por x menos x1.
Entonces, ya podemos calcular las pendientes, podemos hallar los valores de las pendientes. Aparte de calcular las pendientes, también entonces podemos hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto X dado, ¿sí? Entonces, para el ejercicio vamos a dar en X igual a menos 1. Ya tenemos la pendiente, ¿sí? Para calcular esta ecuación, miremos la ecuación punto pendiente y menos y1 igual a m por x menos 1. Por x menos x1. X y y ya sabemos que son variables, son generales. ¿Qué necesitamos para hallar esta ecuación? Necesitamos un punto, al cual le llamamos x1, y1, y necesitamos la pendiente. Yo ya sé que este valor es la pendiente cuando x vale menos 1. Entonces ya tengo la pendiente. Me faltaría el punto. Entonces, ¿el punto cómo lo vamos a hallar? Para hallar el punto, reemplazamos en la función original. La función original, la que nos dieron al principio, esta sería la función original. Entonces, reemplazamos, ¿qué vamos a reemplazar? El x dado que es igual a menos 1 para el ejercicio. Entonces aquí vamos a reemplazar menos 1. Pues, ¿qué hay que hacer? Donde esté x, reemplazamos por menos 1. Y hallamos su valor. Menos 1 al cubo da menos 1, por menos 3 da 3 positivo, menos por menos da más, sería 6, 3 y 7, 10 y 6, daría igual a 16. En la gráfica podemos ver que cuando x vale menos 1, y vale 16 exactamente, ¿sí? Ese es el punto que nos da. Cuando x vale 1, y vale menos 1, y vale 16. Entonces, a este es el punto que le vamos a llamar x1, y1. Esto es lo que nos da el x1, y1. Entonces, podemos decir que x1 nos lo dio el ejercicio, es igual a menos 1, y y1 lo hallamos nosotros, reemplazando ese menos 1 en la función, y1 es igual a 16. Y por otra parte, tenemos también la pendiente que la acabamos de hallar, esa mt es la pendiente de la recta tangente, es igual a menos 15. ¿Por qué menos 15 y no los otros resultados? Porque es cuando x vale menos 1, ¿sí? Estamos hallando la función cuando vale menos 1 es igual a 16. Por lo tanto, yo también tengo que trabajar con la pendiente, pero cuando x vale menos 1, ¿sí? Entonces ya tenemos x1, y1 y tenemos la pendiente. Lo único que nos falta es reemplazar en nuestra ecuación punto pendiente. Entonces sería y menos y1, sería y menos y1, y menos y1, y1 ahí lo vemos que es 16, igual a m en este caso vale menos 15, por x menos x1. Y x1, entonces lo va a colocar entre paréntesis porque es negativo. Mucho cuidado aquí cuando sean negativos los valores de x o de y. En este caso no lo coloqué entre paréntesis, ya sabemos que es lo mismo porque es positivo, va a quedar negativo de la fórmula. Pero en este caso sí es más complejo porque tenemos que hacer ley de signo. Entonces hay que tener mucho cuidado acá. Si no colocamos entre paréntesis, entonces de una vez cambiemos el signo. Entonces, lo siguiente sería, podemos realizar ley distributiva, menos 15 por x. Quitamos primero el paréntesis, menos por menos da más, y menos 15 por más 1. Lo podemos solucionar y luego de haber hecho la ley distributiva, podemos pasar este 16 que está negativo, lo podemos pasar al otro lado. Entonces recordemos el concepto de ecuación, si está restando lo puedo pasar a sumar. Entonces vamos a hacerlo ahora mismo. Este menos 16 lo voy a pasar al otro lado a sumar. Y primero voy a hacer la ley distributiva. Menos 15 por x me da menos 15. Aquí recordemos, menos por menos da más 1.
pero ese más 1 va multiplicado por menos 15, entonces sería también menos 15. Y el 16, como lo pasé a sumar, ¿sí? Está negativo a un lado, lo paso a sumar. Y por último, hago la suma de esos semejantes. Por lo tanto, la ecuación me daría menos 15 más 16 me da más 1. Esta sería nuestra ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a menos 1. ¿Sí? Esta sería nuestra ecuación. Vamos a verificarlo. Si yo grafico la función, me va a dar una línea recta que pase por el punto que está ahí L, que sea tangente, ¿sí? Que pase por este punto L, entonces nos tiene que dar de esta forma. ¿Listo? Entonces vamos a escribir, nos dio menos 15x más 1. Ahí podemos ver la recta verde, ¿sí? Es tangente a esa curva en el punto L. Es tangente a esa curva en el punto L, ¿sí? Entonces con eso ya podemos realizar estos tres pasos. Primero podemos hallar la derivada. Segundo, podemos hallar las pendientes en diferentes puntos e interpretar si mi gráfica está subiendo o está bajando dependiendo del signo, ¿sí? Recordemos, el signo nos dice hacia dónde va, si va hacia arriba o hacia abajo. Y el número nos dice, digamos, la cantidad de inclinación, si está muy inclinado, si está muy acostado. ¿Ya? Si el número es muy pequeño, está muy acostado, si el número es muy grande, está bastante inclinado. Y ese es el segundo punto, podemos hallar pendientes. Y lo otro es que podemos hallar la ecuación y dibujar una ecuación que pase por un solo punto de esa gráfica que sea tangente. ¿Listo? Les quería mostrar, muchachos. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Aquí podemos ver, sea la función x cubo menos 3x. Esta gráfica verde es x cubo menos 3x. El punto, en ese caso, x igual a 1, pero aquí vamos a ver que vamos a poder variarlo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me va a servir esta variación? Podemos analizar la curva azul que aquí estamos viendo. Miren que es esta ecuación de acá. Y igual a 3,31x más 6,1. ¿De dónde sacan esa ecuación? Este valor, ¿de dónde lo sacamos? 3,31. Hay que derivar esta función y a la derivada evaluarla en el punto menos 1,45. Si yo a esta derivada lo evalúo en el punto menos 1,45, me tiene que dar exactamente 3,31. Y con este valor, la pendiente y el punto, mire el punto acá es menos 1,45, 1.3. Entonces tengo x1, y1 y tengo la pendiente. Con la ecuación punto pendiente puedo llegar a esta ecuación. ¿Listo? Ahora, yo quiero que veamos la variación. Si miramos todo este segmento, la pendiente, toda, ahí vemos, miren la pendiente acá, la pendiente es toda positiva. Si analizamos los valores, él empieza a subir, o sea, miren la pendiente, la inclinación de la recta es bastante inclinada, ya ve 24. Como me acerco a este punto donde ya la recta va a cambiar, mire que la pendiente cada vez es más pequeña, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando estoy justo en este punto? Mire la pendiente, 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta es 2, ¿sí? Porque, mire que es menos 1,2. O sea que el valor de y es 2. Como pendiente es 0, recuerde que es mx más b, m es 0, por lo tanto, b sería el punto de corte que es el mismo 2 de la función. Entonces, ya podemos ver que cuando la pendiente sea 0 significa que hay un punto, a estos puntos les vamos a llamar críticos, que hay un punto que ni sube ni baja, ¿ya? Que mi gráfica iba subiendo o venía bajando y empezó a subir. Porque podemos ver este caso, mire que aquí la gráfica, en todo este segmento, miremos el valor de la pendiente acá, en todo ese segmento es negativa, ¿sí? A como voy cambiando X, en todo el segmento es negativa, ¿sí?
Y la inclinación también va cambiando. Aquí no es tan alta como la que vemos ahorita. Pero cuando llegue acá también vuelve a ser 0. Por lo tanto, yo ya puedo analizar que estas curvas, siempre donde sea 0 es porque hay un extremo. ¿Qué es un extremo o un punto crítico? Que mi función iba subiendo o venía bajando, ¿sí? Y en ese punto hizo el intercambio, ¿sí? Ya hasta ahí ya terminó su último, por ejemplo, si analizamos este lado izquierdo, ya hasta aquí, hasta este punto, es que ya va a dejar de subir y ya empezará a bajar. Y va a bajar hasta este punto y de ahí para allá va a empezar a subir. Entonces ya sabemos que cuando la derivada sea 0 es porque tenemos ese punto crítico, que hace un intercambio entre si la función va bajando y va a empezar a subir o si está subiendo y va a empezar a bajar. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a realizar el quiz. El quiz va a tener todo. Vamos a hacer el último ejemplo y realizamos un quiz con todo. Vamos a calcular la derivada, vamos a calcular las pendientes y por último calculamos la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto. O sea, vamos a hacer los dos. Calculamos la derivada, aquí en este caso pues no vemos la derivada, pero calculamos entonces la pendiente que es el segundo y calculamos la ecuación de la recta. Entonces vamos a hacer otro ejemplo o vamos a hacer este mismo. Vamos a hacerlo y vamos a hacer a contrastarlo con un valor que tengamos acá. Por ejemplo, cuando x valga 2 o cuando x valga menos 2. Tenemos que llegar a que la pendiente me da 9 y la ecuación de la recta me da 9x más 16. Entonces vamos a realizarlo. Entonces, dada la función f de x igual la función es x cubo menos 3x, x cubo menos 3x más 7. Entonces yo lo voy a hacer ya de la manera que ustedes lo tienen que empezar a trabajar. Lo vamos a hacer rápido. Vamos a separarlo por puntos. Entonces punto 1. Entonces recordemos que el punto 1 es, ¿qué tenemos que hacer? Primero, calcular la derivada. Segundo, vamos a calcular las pendientes cuando x es igual a menos 2, también cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 0. Y por último, vamos a hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a menos 2. Vamos a hacer esos tres puntos. Así mismo va a ser el quiz. ¿Listo? Con una función diferente. Entonces, primero vamos a calcular f de x más h. Que ya sabemos dónde esté x, voy a colocar x más h. Entonces, acá, donde está x, vamos a colocar x más h. Entonces, aquí lo único que, esta está sencilla, lo único que tenemos que hacer es solucionar este binomio y acá hacer ley distributiva. ¿Listo? Vamos acá. Solucionar ese binomio, nosotros ya lo hicimos, por acá está, x más h al cubo. Acá está, aquí este es x más h al cubo, si lo vemos acá.
Entonces ya este lo solucionamos como x más h al cubo. Como no tiene nada afuera y como no hay signo negativo, me va a quedar exactamente igual. Acá sí, al hacer ley distributiva, me daría menos 3x menos 3h. Acá nunca vamos a tener semejante. Ese ya sería el paso número 1. Vamos con el paso número 2. El paso número 2 dice, vamos a hacer f de x más h y le vamos a restar f de x. Vamos a restarle f de x. Entonces, lo podemos hacer así, menos x cubo. Recordemos que ese menos cambia los dos signos, el primero y el segundo. Aquí vamos a cancelar x cubo y x cubo y menos 3x y 3x positivo. Por lo tanto, esta función ya me queda de esta forma. Cancelamos x cubo y x cubo y 3x. Y de una en este paso vamos a hacer factor común h. Entonces ya este queda h1. Este que estaba h cuadrado me queda solo una h, 3xh. Este tenía 3h cubo, entonces me queda 3h cuadrado. Este tenía 1, entonces queda solo el menos 3. Ya al haber sacado el factor común, podemos hacer el paso número 3. El paso número 3 dice que vamos a calcular esta división. Entonces sería toda esta función dividida entre h. Ahí podemos ver que se nos van a cancelar las h's. Y el paso número 4 sería hallar el límite de una vez la derivada. Entonces el límite de esta función, ya no vamos a tener esta acá, sino 3x cuadrado. Y si yo ya evalúo el límite, cuando h tiende a 0, recordemos que este valor se va a convertir en 0 y este valor se va a convertir en 0. ¿Sí? Ya evaluando el límite, o sea que la derivada me va a dar igual a 3x cuadrado menos 3. Esa es nuestra derivada, 3x cuadrado menos 3. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra derivada. Ya hicimos el paso número 1, el punto número 1. Calcular la derivada de la función f' de x es igual a 3x cuadrado menos 3. Ese es el primer punto. ¿Sí? Este es el primer punto. Ahí ya lo hicimos. Vamos con el segundo punto. El segundo punto me dice calcular la pendiente cuando x es igual a menos 2, cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 0. Entonces recordemos que como esto me da la pendiente, entonces simplemente es hacer cuando x vale menos 2, le reemplazo aquí, menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, 12 menos 3 es igual a 9. Verifiquémoslo en el, miren, cuando x vale menos 2, su pendiente es igual a 9 positivo, ¿sí? Aquí lo estamos verificando. X igual a menos 2, miren acá, x igual a menos 2, su pendiente es igual a 9. Vamos a comparar estos valores. Pendiente 9. Vamos a ver el siguiente. Pendiente. Había que hacer también cuando x vale menos 1. Entonces, cuando x vale menos 1, menos 1 al cuadrado a 1 positivo por 3, 3, menos 3 es igual a 0. ¿Qué significa? Pendiente 0. Que mi función en ese punto está constante, no está ni subiendo ni bajando. En esta mi función iba subiendo, mi gráfica está subiendo, acá lo podemos ver, pero en el punto menos 1 no está ni subiendo ni bajando. Entonces en menos 2 mi gráfica está subiendo. Si yo voy al punto x igual a menos 1,
nos da pendiente igual a 0 y nos dice que mi gráfica no está ni subiendo ni bajando. Ahora vamos con el último que nos pidieron que era 0. Cuando x vale 0, ahorita me tienen que dar la pendiente igual a menos 3. Vamos a ver si nos da menos 3. Entonces, ya f' de 0 sería 0 al cuadrado, da 0 por 3, da 0, y si le resto menos 3, me daría igual a menos 3. El primer término se cancela. Entonces ya verificamos que esta sí es la derivada y me halla las pendientes de la función. El último punto me dice hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a menos 2. Entonces, ¿qué necesito? Punto x1, y1 y necesito la pendiente. La pendiente la acabamos de hallar acá, 9, cuando x vale menos 2. Me falta la ecuación. Entonces, me falta y1 porque x1 me lo dio el ejercicio. X1 es menos 2. Entonces vamos a hallar x1. Recordemos que x1, vamos a hallar y1. Y1 lo hallamos con la función. Reemplazamos x, en este caso, por menos 2. Entonces coloco entre paréntesis menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2. Y soluciono, menos 2 al cubo da menos 8. Menos 2 por menos 3 da 6 positivo. Y menos 8 más 6 da también menos 2. ¿Sí? Vamos a verificarlo en la gráfica. Cuando x vale menos 2, y tiene que valer menos 2. Aquí lo vemos. Menos 2, menos 2. Entonces ya sabemos. X1 y Y1 son iguales. Ahí vemos que nos da menos 2. Entonces vamos a utilizar la ecuación punto pendiente para calcular la recta. Entonces necesitamos tener claro estos tres puntos. X1, el ejercicio me lo dio, me da menos 2. Y1, yo lo hallé, también me dio menos 2. Y la pendiente, acá la utilizamos, utilizando la derivada, hallamos la pendiente, es igual a 9 positivo. Con estos tres datos ya puedo reemplazar en la ecuación punto pendiente. Sería y menos y1, entre paréntesis coloco menos 2, igual a m. M es igual a 9 por x menos x1, entre paréntesis también coloco menos 2. Aquí volvemos a hacer ley distributiva, menos por menos da más. Este menos por menos da más, ese 2 positivo, entonces pasaría al otro lado a restar este 2 positivo. Acá 9 por x me da 9x, menos por menos da más, 9 por 2, le daría 18 positivo, más 18. Y este 2 que estaba positivo pasaría acá a restar. ¿Sí? Entonces, por último, mi ecuación me debería dar 9x más 16. Esta sería mi ecuación. Si lo verificamos acá, miren acá. 9x más 16, pendiente 9, cuando x es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces, siendo las 9 y 2 minutos, ustedes van a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a calcular la derivada dada la siguiente función. Entonces este va a ser el quiz. Dada la función menos 3 x a la 4 más 2x cuadrado
Dada esta función, vamos a calcular la derivada de la función. Primero, entonces ya sabemos qué hacer los pasos de los límites. Segundo, vamos a calcular las pendientes cuando x es igual a menos 2, cuando x vale 1 positivo y cuando x vale 2 positivo. Y hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1. ¿Listo? Eso lo vamos a empezar a hacer y lo vamos a montar al módulo. Ya les voy a montar con este documento para que ustedes puedan ver los pasos que deben seguir, el ejercicio, los ejemplos y también para que puedan ver el binomio de cualquier potencia. Si lo van a resolver así, ya sabemos que utilizamos el del triángulo de Pascal, tenemos que utilizar esto, o si lo hacemos con binomio de Newton, ya sabemos que empezamos aquí a la 4, el 4 pasa a multiplicar y vamos restando y dividiendo por la posición anterior. Entonces, de este quiz, ¿tenemos alguna pregunta? Yo tengo una, perdón. En la última parte me perdí un poco y era de cómo hallar el punto. Cuando reemplazamos ahí el punto, por ejemplo, aquí para reemplazar x igual 1. Ahí se reemplaza es en la fórmula, en la función original, ¿verdad? Por ejemplo, aquí te estoy dando x1 y usted necesita y1, ¿sí? Para Ajá, calcular ok. y1, usted reemplaza la función aquí original, ¿sí? En esa, Entonces, en la, reemplazo aquí ok. x por 1 y eso le tiene que dar un valor en y, ¿sí? Entonces, Ok, ese sería ok. su punto. Y ya la pendiente, mire que usted la va a tener acá. Calcular la Ya pendiente voy a cuando tener. x vale 1. ¿Listo? Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta?